Señor secretario Isaías Trejo Sánchez, por favor dé cuenta del proyecto de resolución que propone la ponencia al señor magistrado Felipe de la Mata Pisaña. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto del recurso de apelación 383 del 2018, interpuesto por el Partido Encuentro Social, a fin de controvertir el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que declaró la pérdida de su registro por no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la elección anterior. La propuesta considera infundados los agravios relativos a que el partido no contó con un medio de defensa idóneo, porque la normativa electoral sí los contempla, tan es así que el apelante presentó juicios de inconformidad. Sin embargo, sus planteamientos no resultaron oportunos ni eficaces en relación con su pretensión. Muchas gracias, señor secretario. Le daría el uso de la voz al señor magistrado ponente, el doctor Felipe de la Mata Pisaña. Gracias, presidente. Buenos días, presidente, magistradas, magistrados. Mucha tinta ha corrido en relación a lo que este tribunal haría o dejaría de hacer en torno al asunto que hoy se discutirá. Agradezco el interés de los medios y analistas en mis anteproyectos. Estoy a favor de un tribunal abierto al escrutinio público, pero también del cumplimiento estricto de lo que marca la Constitución. En este sentido, garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de todas y todos los mexicanos es una obligación que tiene la Judicatura, y para ello es necesario considerar el contexto y todos los elementos que rodean a un proyecto. Sin embargo, previo a una deliberación, siempre existen esbozos que nos conducen a tomar la última decisión que se define aquí, en la sesión pública. Son esos esbozos los que le garantizan a la ciudadanía que una sentencia fue pensada varias veces en un afán de dar la mejor resolución posible, es decir, la más justa. Nuestra Constitución política es una construcción viva en la que tanto ciudadanas y ciudadanos como organizaciones de la sociedad civil, academia e instituciones públicas, incluyendo al Poder Judicial, somos un material que le otorga movimiento, fuerza y unidad. Las juezas y los jueces tenemos dos caminos en cada una de nuestras sentencias: la interpretación formal y literal de la Constitución y la reinterpretación que se ajuste a las necesidades y situaciones actuales que no fueron contempladas por el constituyente. Es a través de los partidos políticos que la ciudadanía se ve representada, y es por ello que el Partido Encuentro Social no puede seguir siendo un partido político nacional, pues en la marca de los emblemas de las boletas electorales queda claro que no alcanza la representación ciudadana necesaria al no tener suficientes votos por sí mismo en las pasadas elecciones federales, sino por mayoría relativa. La solución de este caso se traduce en la aplicación literal y directa de la regla constitucional en el artículo 41. Si un partido no obtiene por lo menos el 3% de la votación válida emitida en las elecciones federales, se pierde el registro. Esto le sucedió a Encuentro Social. Es entonces la verdad numérica y por ende la verdad legal. Finalizo mi intervención, solo quiero dar una lectura enfática del párrafo cuarto del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: el partido político nacional que no obtenga al menos el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o la Cámara del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. Y eso, a mi juicio, tiene que pasar con Encuentro Social. Muchas gracias. Gracias. Mi voto será a favor del proyecto, ya que coincido sustancialmente con lo propuesto en el sentido de que el partido político que no obtenga el 3% de la votación válida emitida en cualesquiera de las elecciones que se celebren a nivel federal pierde su registro. En efecto, en su agravio central, Encuentro Social refiere que cumple con los parámetros constitucionalmente previstos para conservar su registro como partido político nacional. Ello al considerar que, si bien no alcanzó el requisito referente de contar con al menos el 3% de la votación válida emitida, sí cuenta con un alto porcentaje de representatividad política, esto es, el número de representantes populares de su partido que fueron electos, 56 diputados federales y 8 senadores. En principio, se debe tener presente que la Constitución Federal reconoce a los ciudadanos mexicanos el derecho de asociación política para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, y que una de las modalidades de ejercicio de este derecho es la conformación de partidos políticos.
Como todo derecho, el de asociación no es absoluto y tiene limitaciones, las cuales están previstas constitucional y legalmente. Además, tal derecho, al ser regulado, cuenta con normas y procedimientos para ejercerlo, ya que el mismo influye directamente en el sistema democrático mexicano. De ahí que, si Encuentro Social no obtuvo el 3% en alguna de esas elecciones, fue conforme a derecho que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral decretara la pérdida del registro del mencionado partido político. Por esas razones estaré a favor del proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, magistrado Infos. Sí, muchas gracias, presidente. Quiero presentar las razones por las que votaré a favor del proyecto que nos presenta el magistrado ponente Felipe de la Mata, reconociendo el trabajo de análisis y de reflexión al que nos ha llevado en el transcurso de estas semanas, y como él de manera muy acertada lo dijo al iniciar su intervención, esto es lo que abona justamente a la fortaleza de nuestras decisiones y la pluralidad de las mismas. Aquí lo que está impugnando el partido Encuentro Social es la determinación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de haberle quitado el registro como partido político nacional al no haber alcanzado el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales que se llevaron a cabo el año pasado. Tiene para ello dos argumentos el partido actor. Por un lado, y contrariamente justamente a lo que determina el Instituto Nacional Electoral, que sí alcanzó el umbral mínimo de votos exigido para mantener su registro como partido político nacional, y por otro lado señala que independientemente del resultado numérico de votos, la interpretación de las normas constitucionales debe privilegiar el análisis de la representatividad política con base en el porcentaje de representantes del partido en el Congreso de la Unión. Respecto del primer bloque de agravios, coincido con los argumentos y el análisis expuesto en la resolución, en el que se estima que estos motivos de inconformidad son infundados o inoperantes y que la determinación impugnada en ninguna de las elecciones está apegada a derecho. En cuanto al segundo lugar, no se puede considerar que el número de votos se refleje directamente en escaños. Esta afirmación sería incorrecta respecto de la mayoría de los sistemas electorales y particularmente respecto del nuestro. En México tenemos un sistema electoral mixto, predominantemente mayoritario, y con un umbral de magnitud media de 3% de la votación válida emitida. La construcción de nuestro sistema genera importantes desviaciones entre la proporción de votos y de escaños de todas las fuerzas políticas. De ahí que la proporción de escaños que obtienen los partidos políticos no guarda una correspondencia directa con el número de votos que la ciudadanía emite a su favor. Únicamente la cantidad de votos emitidos en lo individual a favor de cada opción política permite ponderar de manera fiel el respaldo ciudadano con el que cuentan o su representatividad. Por otro, la última reforma en materia electoral, que data de 2014, elevó justamente este porcentaje de votos requeridos para que los partidos políticos obtengan o mantengan su registro. La construcción normativa del requisito bajo análisis tiene más de 40 años y responde a la necesidad de prever un mecanismo de desaparición de aquellas fuerzas políticas que se vuelven marginales y no cuentan con un respaldo ciudadano mínimo. La votación obtenida es el único elemento objetivo que permite, más allá de cualquier duda e independientemente de otros factores que pueden distorsionar la representación legislativa, el respaldo genuino con el que cuentan los partidos políticos. El voto ciudadano es el único factor que debe determinar la suerte de un partido político
y como lo hemos sostenido en otros casos, no puede pretender ganarse en tribunales lo que no se ganó en las urnas. ¿Sería cuánto? Gracias, magistrado Tálora. Participaría su servidor. Iniciaría precisamente felicitando al señor magistrado de la Mata Pizaña. Creo que es bien importante resaltar, primero, que yo estoy de acuerdo con todos los razonamientos relativos a la existencia de mecanismos administrativos y medios de defensa jurídicos para depurar errores en el cómputo, que viene como uno de los apartados del proyecto, los votos independientes para integrar la votación válida emitida, el derecho de audiencia en el procedimiento de registro de pérdida del partido político, la valoración y justificación de la autoridad sobre el incumplimiento del porcentaje, las condiciones para el cumplimiento de la variante, el porcentaje mínimo como requisito para mantener el registro y la aplicación del principio por persona, que nos presentan en un primer segmento de argumentos los recurrentes. Por otra parte, mi felicitación al magistrado de la Mata Pizaña, porque él como ponente se responsabiliza del asunto y ante el planteamiento inédito, inusual que nos presenta el partido político, opta por, en un método de trabajo, presentarnos la solución en los documentos de trabajo que habían sido previos al proyecto, una disquisición, razonamientos jurídicos que precisamente atendían a lo más difícil, a un razonamiento de carácter constitucional que utilizaba todos los métodos de interpretación constitucional que nos proponían y nos diseñaba precisamente una posible solución. Bueno, si hay duda, quedaría en sus términos el proyecto, si el magistrado ponente hace eco ya de quienes se han pronunciado en ese sentido. ¿Estiman ustedes suficientemente discutido este asunto? ¿No hay alguna otra intervención? Entonces le daría la instrucción a la Secretaría General de Acuerdos que tome la votación correspondiente, por favor. Con gusto, magistrado presidente. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Por favor. Magistrada Yanino Tálora Malasis. Con la propuesta emitiendo un voto razonado. Magistrado Indalfer Infante González. Con el proyecto. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Sí, a favor del proyecto, presentando mi voto concurrente. Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Con el proyecto en sus términos. Magistrado José Luis Vargas Valdés. En los términos de la propuesta presentada. Magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor del proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta se aprobó por unanimidad de votos, con el voto razonado de la magistrada Yanino Tálora Malasis y con el voto concurrente del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Gracias, secretaria. En consecuencia, en el recurso de apelación 383 de 2018 se resuelve. Único, se confirma la resolución impugnada. Señoras y señores.